Saludos cordiales, estimados estudiantes. En este video vamos a estudiar la regla de Hopital. Esta regla de Hopital es un teorema que me va a permitir resolver de forma muy sencilla esos límites que nosotros hemos venido estudiando. Recuerden que cuando nosotros estudiamos con límites, siempre se puede presentar indeterminaciones como 0 sobre 0, ¿correcto? Determinaciones de 0 sobre 0, por lo general le aplicamos la factorización o la conjugada. También nosotros veíamos indeterminaciones infinito sobre infinito, y cuando esas indeterminaciones se daban, entonces dividíamos entre la mayor potencia y de allí aplicamos unos criterios hasta poder resolver el límite. Cuando aplicamos la regla de Hopital, se facilita porque en la regla de Hopital, tal como se observa aquí, lo que hacemos es que derivamos el numerador y derivamos el denominador. Es decir, si yo tengo el límite, como aparece acá, el límite de x cuando tiende a cualquier elemento, a cualquier valor. Entonces, cuando yo evalúo a esa función que está en el numerador, evalúo la función que está en el denominador, entonces cuando tiende a ese valor me puede dar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, en lugar de aplicar lo que ya habíamos estudiado de las conjugadas y las factorizaciones o la división entre mayor potencia, lo que hacemos es derivar, ¿sí?, la función que está en el numerador y derivar la función que está en el denominador, con las reglas de derivación que hemos venido estudiando. Entonces, esta aplicación de la regla de Hopital, pues me va a permitir a mí, pues seguir aplicando las diferentes reglas que hemos estudiado de derivación. Entonces tenemos acá un ejemplo. Me dice el límite de x cuando tiende a 1. Y en el numerador tenemos la función x cuadrado menos 1 y en el denominador tenemos la función raíz de x menos 1. Si nosotros hacemos esa evaluación, vamos a observar que me va a dar esta indeterminación, 0 sobre 0. Entonces, en lugar de multiplicar por la conjugada, que era lo que habíamos estado haciendo, vamos a aplicar la regla de Hopital. Entonces, como aquí yo tengo una raíz, dijimos que siempre las raíces, cualquier elemento que yo tenga en raíces, es bueno si yo lo llevo a potencia. Entonces, en este caso sería 1 medio, ¿sí? X a la 1 medio. Ahora sí, ya cuando tenga eso en la expresión de potencia puedo derivar. Como aquí tengo x a la 2, entonces decimos que si yo tengo x a la n, ¿sí?, derivar esa función equivale a decir n y x y a n le resto 1. Eso es lo que... Entonces, cuando yo derive x al cuadrado me va a dar 2x. Y cuando derive 1, que es una constante, me da 0. Aquí, cuando derive, ahora tengo que derivar, ¿sí?, x a la 1 medio. Recuerden que entonces se baja la potencia, sería 1 medio. Y entonces a 1 medio yo le tendría que... Y eso es menos 1 medio, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Entonces me queda x a la menos 1 medio. Fíjense, ya aquí cuando yo sustituya otra vez por el valor de 1, ¿sí?, aquí me va a quedar en el numerador 2 y aquí me va a quedar 1 medio. Entonces 2 entre 1 medio me da 4. Fíjense que ya sabiendo aplicar la regla de las derivadas, pues es muy sencillo. Lo que antes nos llevan varios pasos a través de la factorización y la conjugada, pues ahora lo podemos resolver a través de la derivación. Otro ejemplo, vamos a plantear otro ejemplo cuando veíamos los trigonométricos. Recuerden que cuando veíamos los trigonométricos hablábamos de un límite especial. ¿Sí? Decíamos que x cuando tiende a 0, del seno de x, ¿sí?, n de x era un límite especial y cada vez que yo tenía esta estructura eso me iba a dar 1. Pero que aquí teníamos que tener en cuenta que tanto el argumento como el denominador eran iguales. Aquí no vemos que ese límite no se aplicaría. Entonces, cuando hacemos la evaluación, me da 0 sobre 0. Entonces, en lugar de nosotros aplicar de tal forma de llevarlo a esta expresión especial, lo que hacemos es derivar. Entonces, derivamos el seno, eso me da coseno de 3x. La interna sería 3. Al derivar x me daría 1. Eso sería el límite de x cuando tiende a 0 de esta expresión. Fíjense que ya al eliminarse la fracción, pues ya no tenemos una indeterminación. Y evaluamos y eso me va a dar 3. Fíjense, muy sencillo cuando ya nosotros sabemos la aplicación de la derivada. Acá tenemos otro ejemplo
que es en el caso de los infinitos sobre infinitos. Fíjense que cuando yo hago la evaluación, como todo esto, este valor tiende al infinito, este tiende al infinito, este tiende al infinito, todo eso tiende al infinito. Igualmente en el denominador. ¿Qué pasa? Pues vamos a aplicar la regla de Hopital que dice que yo tengo que derivar tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? Entonces, al derivar esta expresión, ¿sí? Sé que tengo que derivar cada una de ellas por la regla de la suma y la resta, entonces sería x al cuadrado, ya sé que este 2 baja, 2 por 3, 6, y a 2 le quito 1, me queda x. Este 4x pues me quedaría 4 y este 1 sería 0. Entonces aquí me quedaría 6x menos 4. Aquí 3 por 4, 12 y a x le resto 1. Vuelvo a derivar porque si yo evalúo me sigue dando 0, infinito sobre infinito. Entonces aquí al derivar 6x me da 6, al derivar 12x al cuadrado pues me da 24x. Vuelvo a derivar y sería 0 sobre 24 y 0 sobre 24 es 0. Y fíjense, si recordamos cuando aplicamos la regla de la mayor potencia, pues teníamos que hacer la división entre x a la 4, ¿sí? Hacer las separaciones y no era un método extremadamente difícil, sino que era bastante laborioso. Pero ahora observemos que al aplicar la regla de Hopital, pues lo que hacemos es derivar el numerador y derivar el denominador. Y de esa forma, fíjense que esos límites que ya habíamos resuelto con anterioridad, pues se resuelven de una manera más sencilla. Entonces los invito a que apliquen la regla de Hopital a todos esos ejercicios que ya se habían resuelto con las expresiones de las factorizaciones y las conjugadas y las divisiones entre mayor potencia para que se den cuenta lo sencillo que es aplicar la derivada y de esa forma pues se repasa para el examen. Bien, gracias por su atención, espero que sigan estudiando.